El economista Sebastián Edwards afirmó hoy estar preocupado por la senda que sigue el país en un seminario organizado por Moneda Asset Management. Sin embargo, durante su presentación aseguró estar confiado en la labor que realiza el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, e hizo un llamado a los empresarios a otorgarle el beneficio de la duda. Pasamos a ver un extracto de su presentación. A mí, como a todos ustedes, me preocupa Chile. Y esta preocupación que siento por Chile se me reduce al escuchar al ministro Rodrigo Valdés. Primero hizo un cambio de diagnóstico y creo que eso es muy importante por dos razones. Rechaza el diagnóstico simple y parcial y fragmentado que hemos escuchado muchas veces, y también rechaza el diagnóstico que hasta ahora todo lo hemos hecho mal, que era el diagnóstico esencialmente, o es el diagnóstico del ala más izquierdista de la nueva mayoría. Y el ministro nos dice esta mañana que estamos y debiéramos estar orgullosos por lo que Chile ha logrado desde el retorno a la democracia. Creo que eso es el punto de partida, es la base sobre la cual se puede y se debe construir cualquier mirada hacia el futuro. Y el diagnóstico de partir, hemos avanzado bien, pero tenemos que dar un próximo paso a ser un país moderno, es el diagnóstico correcto, que no era el diagnóstico de la nueva mayoría, y en ese sentido creo que lo que nos dice hoy día el ministro, que puede ser sutil, es importante. La segunda cosa que dice el ministro que me parece importante es que expresamente rechaza a la retroexcavadora. Termina diciendo y abogando por el diálogo, por escuchar a otros, por incorporar lo que otros están diciendo, por eliminar de nuestra visión y de nuestra conversación el matonaje político que implica decir o el programa o nada. Pero creo que la parte más importante, y tiene que ver y relaciona con lo que dijo José Luis, de la exposición del ministro, es una defensa del gradualismo. Y nos dice, tengan paciencia. Lo que ha pasado en Chile, el boom de los años dulces, la gran inversión en minería que resulta que no es sustentable porque el precio de los productos mineros ha caído, hay que reasignarla, hay que volver a mover esos recursos, hay que empezar a invertir en otros sectores. Y eso nos dice el ministro, toma tiempo. Ahora, el ministro tuvo una parte en el medio de su exposición donde habló de la productividad. Y esa es la parte en la cual yo estoy en mayor desacuerdo con lo que el ministro dijo. Yo creo que el problema, y esto tiene también, estoy de acuerdo con lo que dijo José Luis Daza, ya vamos a hablar de lo que estamos en desacuerdo, creo que el problema esencial hoy día en Chile tiene que ver con el hecho que estamos, y este gobierno en particular, y la nueva mayoría, y el ala izquierda, viviendo en el siglo XX. No nos hemos cambiado al siglo XXI prácticamente en ninguna política, ni en la visión de lo que está pasando y debiera pasar en el país. No es exclusivamente lo que dice José Luis, que los últimos 20 años nos pasó la historia por el lado en América Latina. Yo creo que esto es mucho más importante. Si nosotros miramos a las dos de los proyectos legislativos o de las grandes reformas de este gobierno, la reforma educacional y la reforma laboral, ninguna de las dos toma en cuenta para nada que estamos en el siglo XXI. Yo acabo de estar en una conferencia, como muchos vamos a muchas conferencias, en el Valle de la Silicona. Y la discusión esencial es cómo van a ser las máquinas inteligentes que nos van a guiar en el mundo y en la economía en los próximos años. Y en la Universidad de California, donde llevo enseñando mucho tiempo, nuestra gran preocupación es cómo van a ser las clases en los próximos 10 años. Y hemos llegado a la conclusión, como han llegado todas las universidades importantes del mundo, que la educación en 10 años no va a tener absolutamente nada que ver con cómo ha sido en los últimos 150 años. Y estamos legislando
Estamos pensando, estamos haciendo una reforma educativa, estamos haciendo una reforma del estatuto docente, estamos haciendo una reforma laboral nostálgicas, que miran hacia atrás, que tratan de recuperar la vida y el mundo que existía en Chile antes del año 73. Querer volver a la mitad, al medio de la segunda mitad del siglo XX es absurdo. Hay que moverse hacia adelante y yo no veo en este momento ninguna de esos esfuerzos. ¿Cómo va a ser el mercado laboral y el mercado de la educación? Hablemos solamente de la educación, ¿cómo va a ser en 10 años para darles un ejemplo? O en 5 años, o en 4 años. Lo que va a suceder es lo que ya está sucediendo en una serie de academias en los Estados Unidos. Se va a poner, como se dice en buen chileno, entre comillas, patas para arriba la educación. Las lecciones, las clases, los niños y los estudiantes en general las van a recibir en su casa y la tarea se va a hacer en el colegio. Hasta ahora uno va a clase y el profesor da una lección y la tarea hay que hacerla en la casa. Ahora se va a poner esto patas para arriba. ¿Por qué? Porque obviamente que uno puede tener al mejor profesor del mundo. Si uno quiere aprender economía, puede tener a Andrés Velasco como profesor en cualquier escuela de Chile porque va a estar en los videos. ¿Y qué tiene que hacer el profesor de economía en las universidades? ¿Qué voy a tener que hacer yo? Mandar a mis estudiantes a que vean la clase de Andrés Velasco y luego organizar los grupos de discusión, las tareas cooperativas, los juegos de simulación matemáticos. Y todo eso es el siglo XXI y ya estamos moviéndonos en esa dirección y no estamos pensando en nada con respecto a ese tema. Y esta nostalgia, este quedarnos atrás, creo que es el mayor impedimento una vez que pase esta tormenta y esta crispación de la que hablaba Rodrigo Valdés, para que Chile vuelva a seguir adelante. Y mis otros puntos son cuáles son los desafíos globales, y aquí está mi mayor desacuerdo con José Luis Daza. Es un desacuerdo menor, hemos tenido peleas grandes en el pasado. Yo creo que la Reserva Federal va a subir las tasas, y las va a subir, no va a llegar al 4%, no sabemos, las va a subir en septiembre. Tuvimos 2 informes los últimos 2 días. Ayer que la tasa de crecimiento de los Estados Unidos en el segundo trimestre fue 2,4%, 2,3, 2,4%, muy superior a lo que se esperaba, o bastante superior, lo cual en la presentación de la presidenta de la Reserva, de la chairwoman de la Reserva Federal, Janet Yellen, que aparece aquí en la foto, indica que lo más probable es que en septiembre se produzca la primera suba de las tasas. Solo en 3 ocasiones la Reserva Federal ha subido las tasas en los últimos 20 años, en forma importante. La primera fue en el año 94, la segunda fue en el año 99 y la tercera del 2004 al 2006. Las 2 primeras tuvieron un impacto mortal sobre América Latina. La crisis mexicana y la crisis argentina. Y la tercera no pasó nada en América Latina. Y parte de la pregunta es qué va a pasar en nuestra región con este aumento de las tasas. Y yo creo que vamos a estar más cerca, mucho más cerca del tercer punto que el primero. Y la razón en el sentido de que no va a haber mayor efecto sobre América Latina de la suba de las tasas. Y la razón de eso esencial es que en la parte macroeconómica tenemos reservas internacionales en toda la región que son abundantes, con la excepción de Venezuela, y tenemos tipo de cambio flexible. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Esto no significa que la Reserva Federal va a aumentar las tasas y no va a pasar nada. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Estas son las proyecciones de los miembros del Consejo de la Reserva Federal. Estas no son mías, no son de José Luis Daza, son los propios miembros de la Reserva Federal. Y están diciendo que a fines de este año las tasas van a subir, van a empezar este año, lo más probable yo diría 55%, 60% de probabilidad que empiecen ahora en septiembre y que van a seguir subiendo hasta que lleguen a 3,75, casi 4%. Esto, como dice José Luis, tiene implicancias en el dólar. El dólar va a seguir apreciándose y va a seguir apreciándose, en mi opinión, por lo menos 10 o 15%. Entre 10 y 12 más bien. Y eso significa que nuestras monedas van a seguir depreciándose. Y cuando la Reserva Federal empieza a subir las tasas, ¿nuestros bancos centrales van a seguir a la Reserva Federal o no la van a hacer? Nos decía Rodrigo Valdés que el Banco Central de Chile ha sido el que ha sido más expansivo de todos, que en términos reales la tasa de política en Chile es 0. Cuando la Reserva Federal empieza a subir las tasas, ¿qué va a hacer el Banco Central de Chile? Ese es el dilema.
En una economía deprimida, en una economía bajada, como está la economía chilena y continuará estando el próximo año, ¿va a seguir el Banco Central de Chile a la Reserva Federal? Y si no lo sigue, el peso se va a seguir depreciando. ¿Y hasta cuándo va a llegar el peso? 700, seguro. 700 pesos por dólar antes de fines del año del 2016, a no ser que pase algo raro, seguro. Los commodities van a seguir bajando, los flujos a la América Latina van a seguir bajando, es decir, América Latina va a tener un problema, va a tener un periodo difícil. A mí no me gustaría estar en los zapatos de Rodrigo Vergara o de los otros miembros del Consejo, porque el dilema que van a enfrentar en los próximos 12, 18 meses va a ser increíblemente difícil. Cuando la Reserva Federal empieza a subir, como decía hace un segundo, ¿qué van a hacer? México ya anunció que va a ir detrás de la Reserva Federal. Como conversábamos ayer, Banxico, el Banco de México, ya cambió las fechas de sus reuniones para hacerlas 1 o 2 días después de la Reserva Federal. Y cuando la Reserva Federal suba, Banxico va a subir las tasas en lo mismo porque van a defender al peso. A pesar de que México no está creciendo y van a preferir la estabilidad cambiaria al crecimiento. ¿Qué va a hacer el Banco Central de Chile? No lo sé, pero eso es algo que vamos a tener que estar mirando con mucho cuidado.